Estamos de regreso con Gerardo Sandoval y pues gracias por darnos esta oportunidad de conocer todo lo que hiciste que nadie sabe. Los primeros pasos. ¿Cómo te inicias en la ciencia y cosmos? Esto fue de manera muy autodidacta. Mi ansia de conocimiento no se sostenía en las aulas, porque siempre pues iba más rápido. Claro. Entonces mi investigación sobre tradiciones pues era para la universidad de una academia de filosofía y letras, y yo ya había leído todos los textos sagrados cuando tenía 17 años. O sea, a los 17 años había ya leído el Corán, el Tao Te Ching, el Bhagavad Gita. Y también te metiste en lo que son los apócrifos y todo eso. Toda esta literatura estaba en el momento de salir. Okay. No sé si tú te acuerdas, a lo mejor sí, de la colección Otros Mundos de Plaza y Janés, que eran unos textos que estaban impresos en diferentes colores, con una muestra de lo que vienen siendo las ciencias de frontera, la nueva espiritualidad, que en aquel entonces era esoterismo, sí, así se denominaba. Hoy ya no, sino son nueva conciencia. Y dos textos que, de hecho, consíganlos, que cambiaron por completo los referentes en mi mente, pero pues yo tenía 17, 18 años. Era El Retorno de los Brujos, de Pauwels y Berger. Berger es un estudioso de la escuela francesa, Pauwels un norteamericano investigador que después va a compilar otros textos importantes de Gurdjieff. Y entonces imagínate, la línea de Gurdjieff, la línea de ovnis, la línea de alquimia, que en este caso era Fulcanelli, el misterio de las catedrales. A ver si encuentras, Mari, en está uno de estos textos, en esta línea, si quieres pasármelo, que Plaza y Janés, son unos viejitos a la izquierda. Puede ser que te encuentres uno con unos filones muy viejitos. Plaza y Janés, que son unos no, más larguitos. Bueno, la que era jefa de mi padre, que fue político y funcionario de salud, leía esta colección, y entonces cuando la traía en una de las comidas que vino, me llamó mucho el título del libro, y era El Retorno de los Brujos. La colección se llama Otros Mundos y es Plaza y Janés. Son unos filitos, por ahí está, o si no están acá, por ahí va a estar. Y le gustó tanto que yo a la siguiente comida, cuando regresó, porque comían una vez al mes, yo hubiera investigado más de lo que estaba en el texto. Y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a regalar la colección completa. Y uno de estas comidas llega con 20 textos. Pues no tienes idea lo que ese regalo significó para mí. Entonces me puse a leer. Yo estudiaba en los diccionarios. Ok, sí, que viene bastante bien explicado. Y mi papá traía enciclopedias. Entonces yo me chutaba ordenadamente las enciclopedias. Como eran los textos de mis amigos que leían aventuras y cosas así, para mí era leer las enciclopedias completitas, de la A a la Z. Y luego cuando me llegaban con las colecciones, pues igual. Y de ahí salté a la literatura fantástica, al chamanismo, a la parte ufológica, a la egiptología, pero yo tenía 20 años. Imagínate lo que revolucionó totalmente para un chavo de aquel entonces el abrirme todo este ámbito en diferentes disciplinas. Entonces era ciencia, arte, espiritualidad. Había un texto en los 80s, nunca se me va a olvidar, Marilyn Ferguson, La Revolución de Acuario. Todavía lo pueden tener en español. Yo en aquel entonces leía en inglés y en francés. ¿Y en qué momento viene la conexión extraterrestre? Porque el fenómeno que implica los mapas estelares y los instructores de los creadores de las tradiciones universales siempre tuvieron contacto con una inteligencia cósmica. Yo no digo extraterrestre, inteligencia cósmica, que no es lo mismo. Que no es lo mismo, claro. Porque resulta que
el canon arquetípico de las construcciones de Egipto, de China, de India, de Mesoamérica, de la parte peninsular maya y de Suramérica, de los altos del Perú, están generadas bajo las mismas características constructivas. Es cierto, sí. Entonces esto me llamó mucho la atención, me puse a investigar. Y hay otro texto que es bien interesante, de Erich von Däniken, que es La nave de los dioses. Después de este texto se hizo una super serie que todavía está al aire, que se llama Aliens. Sí. Y esta serie habla precisamente de la tesis de Erich von Däniken sobre nuestros orígenes estelares. Exacto. Por lo tanto, nuestra civilización es un producto de una manipulación cósmica. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? De hecho, sale en hay un no sé si es en History o en National. Es esa la colección que te digo. Sí, él sale así junto con otros autores que todos son doctores en física, en astrología, en astronomía, y hablan de etcétera. Esto que tú llamas inteligencia cósmica, hablan así mucho de contactos, hablan mucho de enseñanzas. Entonces, mi mente, que estaba acostumbrada a ir a la búsqueda de los datos duros, pues ¿qué crees? Encontró como supercarretera, ¿no? Totalmente. Y pues obviamente yo traía un tiempo bien distinto de mi generación. Mis amigos estaban más en los negocios, en la parte de la familiograma y todo esto, y para mí todo era misticismo, ritualismo, ciencia. Tuve tutores, mi vecino estaba propuesto para 3 doctorados en la UNAM. Wow. Es José Luis Robles Gil Cañedo, y ellos eran mis tutores en fines de semana. Eran horas y horas de estudios de matemáticas, horas y horas de estudios de geometría, de colorimetría, y él me llevaba a los círculos de ciencia de México. Entonces estuve con los círculos de físicos, estuve con los círculos de matemáticos, estuve con los círculos de filósofos, y pues esa fue parte de mi integración de parte de mi estructura. Toda esa gente con la que estuviste tratando, ¿qué tan abierta está para esta conciencia nueva? Muy celosa en aquel entonces, porque todo lo que fuera esoterismo le resultaba mágico y fuera de orden, pero en mi mente como que se estaban realizando puentes. Que es la verdad, si estamos basados en todo eso que dijiste. Multidisciplinario y interdisciplinario. Interdisciplinario, exacto. Entonces ya se empezaba a fraguar este concepto de la nueva conciencia planetaria, y al final se funda Calimesico con esta idea de poder crear un sitio dedicado a la revisión de la ciencia del arte de espiritualidad, y me encontré en esta revisión que el pensamiento de Quetzalcóatl en el año 1000 era la expresión misma de todas estas tesis, pero 1000 años antes. O sea, la chamba que en ese entonces se hizo era realmente una revisión de Teotihuacán. No se perdió. No, porque está compilada en códices y está compilada en los edificios. Bueno, yo me refiero a que se perdió en que no lo siguieron transmitiendo a la gente, sino quedó registrado en códices, pero nosotros, la población, ¿qué tanto recibimos de eso? Dentro de los concheros que se vinieron resguardando por generaciones, en una consigna que el señor Cuauhtémoc entrega justamente en el momento ya de la claudicación política, nunca espiritual, de los poderes organizados de los azteca, mexica, tenochca, se da el resguardar nuestros usos y costumbres de manera discreta, y de ahí surgieron los concheros. Y los concheros resguardan medicina, es decir, prácticas de la medicina tradicional, resguardan cosmogonía, resguardan los relatos de la enseñanza, que son los huehuetlactoli, resguardan obviamente la palabra, y las danzas concheras. Las danzas concheras, hay una enseñanza en cada danza. Cada danza que tú aprendes en la tradición está dedicada a un personaje y a un ámbito de conocimiento. Cada danza. Y por lo menos tienes que aprender, bueno, decían en aquel entonces que tenías que manejar 52, es decir, 13 por 4, que es matemática vigesimal. Sí, exacto. Pero luego, revisando con más profundidad, me di cuenta que había ciencia, que había arte, espiritualidad, medicina en la parte hispaneca anterior. La parte hispaneca viene siendo judeocristiana, templaria, encuentra a la parte náhuatl tolteca
azteca mexica, que viene siendo en el 1400 cuando llegan, y hacen una especie de comunicación. Una claudica y la otra se mantiene en un sincretismo que hasta la fecha nos da el cristianismo que hoy tenemos tan particular de México. Y un documento interesantísimo, la tilma de Cuauhtlatoa de Juan Diego. Este es un códex. ¿Sí? Es un mapa. Un día que me invites vamos a platicar por ahí de noviembre sobre la Virgen de Guadalupe. Que el nombre náhuatl es Cuatlachupeotl, la señora que pisa, la señora que está en contacto con las serpientes. ¿Y dónde está el mapa? ¿Está en todo? Están todos los símbolos que están agregados en esta tilma. Sí, porque se le fueron agregados posteriormente a lo que se registró ahí. Bueno, así es, por Marcos Zipac, que fue el que hace las modificaciones. Pero originalmente está manejado por este colegio de místicos, que viene siendo el reencuentro entre los toltecas y los templarios que venían con los conquistadores. Y la parte en que tú decides comunicar a todo el mundo, ¿cuándo dijiste, ahora sí, que todo el mundo se entere de lo que existe, de lo que hay, de lo que pueden tener? Con Calimexico se da este esfuerzo de revisar la parte Quetzalcóatl, damos con científicos, damos con investigadores, damos con informantes, y todo se fue tejiendo con una coherencia bien interesante, y hoy por hoy ya están los datos de toltequidad, las investigaciones sobre Seacatopiltzin Quetzalcóatl, están compilados ya los Huehuetlactoli, y hoy estamos haciendo un esfuerzo interesante de academia para ir organizando los saberes para los diplomados de medicina tradicional. Entonces Calimexico, que esto quizá no da tiempo hoy, para otra entrevista después, cuando se funda, vienen a la confluencia de nuevo de voz y oído en ese 1993, un año antes del 92, de diferentes expresiones de cultura, de academia y de otras religiones, con los mismos que habíamos conectado desde la caminata. Eso fue una ceremonia muy hermosa donde Nanita hace 13 fuegos, me los entregan en resguardo, en fuego sagrado. Ya después me di cuenta de la enorme responsabilidad que esto implicaba. Totalmente. Pero así hemos ido contestando este espacio de diálogo, de estudio y de revisión de la sabiduría de los pueblos originarios de México. Entonces, teníamos un amigo que tenía mucha conexión y sabiduría de la astronomía, que es Marte Trejo, funda el mismo fin de semana Casa del Mayab con el mismo monje tibetano, que es Geshe Yatsen. Nosotros nos involucramos por las tradiciones con los tibetanos, y Geshe Yatsen viene del aeropuerto, recogido por Mary Slong, que es la que es de la precursora de los grupos tibetanos en México, antes que se fundara Casa Tíbet de Tony Karam, y ese fin de semana, haz de cuenta que Geshe Yatsen llega a la casona de Altavista, del Desierto de los Leones, que nos facilitó Mauricio Bernades, y otro amigo argentino, que se dedicaban todos ellos a la locución y a la producción, y no usaron esa casona, una casona de $1 millón. Wow. Nunca se pudieron cambiar, y mientras nos las otorgaron para que la tradición y la cultura pudiera trabajar ahí sin costos. Y despachamos 2 años y medio ahí, y todos especulaban que si yo estaba con la CIA, o que quién me financiaba, y que si el partido político nos daba dinero. En aquel entonces el regente era el PRI. Pues nada que ver. Mis amigos, que entendían que era importante llevar a cabo este trabajo, nos facilitaron la instalación sin pago. Es tan interesante todo lo que acabas de decir. Desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo. Son? Ya llegamos a la 1:54. Ya, y no, pues estás invitado para otro programa, porque tienes muchísimo que compartir con nosotros. Los invito a que entren al canal Planeta 2013, ahí tenemos una página donde aparecen todos los cursos que se dan. Entren a mi blog, centroalternativocanto.blogspot.mx, y los esperamos, amigos, la próxima semana en este programa de Medicina Alternativa con Silvia Canto. Porque fíjate que no he hecho un biográfico, de hecho no lo he hecho adrede, pero podría la pena algún día. Said Gerardo Sandoval, director general de Planeta 2013. Amor y paz. Gracias.